Muy buenas tardes, Honduras. Hoy domingo 11 de diciembre les traemos un nuevo dominical de análisis y reflexión sobre el acontecer político y social de Honduras. El título de hoy es: en Honduras el pecado de la corrupción política se perdona con la amnistía y la impunidad. Nos relata Proverbios 11:3. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. Son muchas las voces que ponen en tela de juicio la promesa del actual gobierno de hacer que se implante la Sisi en Honduras, para hacer una higiene de la corrupción política que degrada las instituciones y los poderes del Estado. El gobierno de Xiomara Castro llegó al poder con un fuerte discurso anticorrupción y la promesa de devolverle la dignidad al pueblo hondureño. Pero el resto le ha quedado grande ante unas miras tan pequeñas, ya que el propio gobierno de la refundación se ha arropado con la misma cobija tejida por las redes de criminales que se blindaron de la justicia en los últimos años. Nos podríamos preguntar, ¿cuál es el miedo del actual gobierno de traer la justicia a Honduras? Recordemos que las críticas hacia el gobierno de Xiomara Castro y su falta a la palabra de traer justicia a Honduras se basa sobre todo en que la justicia que quieren es una justicia condicionada a su medida. Es decir, una justicia que toque solo de manera selectiva a aquellos casos clamorosos de corrupción del bando contrario. Mientras a ellos, al gobierno y a la bancada oficialista, la justicia les debe pasar de lejos, como una especie de seres intocables. ¿Y cómo se puede conseguir ser intocable? Pues sobre todo a través de dos figuras jurídicas que dan pie a la impunidad de los actos deleznables que cometen los políticos. Estas son el blindaje de los políticos ante la justicia a través de la amnistía política y la inmunidad política. La amnistía proviene del griego que significa olvido o perdón. Se trata de un instrumento jurídico del Poder Legislativo que tiene por efecto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal, o bien la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada. Creo que esto ya nos va sonando como esta figura jurídica fue utilizada de manera deshonesta por el actual gobierno con la ley de amnistía y los olvidamos que privilegia a cierto reducto de políticos implicados en actos violentos o de irregularidades. El primer liberado por la amnistía fue José Antonio Mesa, que estaba siendo procesado por atentado e incendio agravado en una instalación pública. Uno de los favorecidos de la amnistía aprobada por el Congreso Nacional es Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, empresa estatal de comunicaciones de Honduras. El exfuncionario en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, del año 2006 al 2009, fue acusado por 3 delitos en perjuicio de la administración pública. Estos son, por supuesto, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude. Hechos que se registraron cuando se desempeñó como titular de Hondutel. En el año 2017 fue condenado a prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, sumados 8 años por abuso de autoridad y fraude. Flores Lanza se mantuvo en el exilio por más de 12 años hasta que el Partido Libertad y Refundación Libre ganó las elecciones el 25 de febrero. Un juez de letras en materia penal, Víctor Ordóñez, otorgó la carta de libertad definitiva a favor del exfuncionario en el caso conocido como el carretillazo. Russell Tomé, quien también fue presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, en el periodo del 2006 al 2008, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, fue acusado por el delito de abuso de autoridad y se le impuso una pena de 3 años. Pero no fue a prisión ni tan solo uno. Tomé solamente pagó una multa de 10.950 lempiras. En ese sentido, el Consejo Nacional Anticorrupción hizo un pronunciamiento en contra de la amnistía y la declaró un pacto de impunidad. A la espera de gozar de la amnistía se encuentra el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Suceri, quien se encuentra en el exilio acusado por 87 delitos de abuso de autoridad y 1 por malversación de caudales públicos. Oscar Kilgore, también exalcalde de San Pedro Sula, 2002-2006, quien ha enfrentado más de una docena de juicios en su contra por acusaciones de corrupción.
Estos son algunos ejemplos de cómo el gobierno de Xiomara Castro utiliza de manera arbitraria el perdón de la amnistía. Otra figura jurídica que blinda a los políticos de no ser tocados por la justicia es la inmunidad política con la que cuentan. En el 2019, las bancadas de los partidos Liberal y Nacional sellaron el pacto de impunidad. Los diputados aprobaron el regreso a la inmunidad parlamentaria y se blindaron de acciones administrativas y penales derivadas del mal manejo de los fondos públicos. Los diputados, muchos de ellos señalados por actos de corrupción, buscan protegerse de futuros requerimientos fiscales. Sin embargo, en el actual gobierno de la refundación, siguen utilizando este instrumento de impunidad para saltarse la justicia. La figura de la amnistía y la inmunidad parlamentaria hacen que el supuesto deseo por parte del gobierno de Xiomara Castro sea un verdadero chiste, una broma de mal gusto para la ciudadanía hondureña. Pues mientras existan estas herramientas al servicio de la impunidad que gozan los políticos en Honduras, cualquier discurso esgrimido por el actual gobierno contra la corrupción cae en saco roto. Si realmente Xiomara Castro quisiera declararle la guerra a la corrupción, desmantelaría estos y otros tantos instrumentos perversos que no dejan brotar una verdadera justicia que castigue los actos ilícitos de la clase política. Pero en lugar de hacer su trabajo, se victimiza y echa la culpa a los cachurecos de todos los males, hasta de las traiciones y actos de corrupción de los miembros de su propio partido y gobierno. ¿Realmente quiere Xiomara Castro dar los primeros pasos para establecer un sistema legal anticorrupción? Pues que empiece por cumplir sus promesas de campaña. Como por ejemplo, ejecutar las reformas para revertir el blindaje a la corrupción que impusieron los congresos anteriores. Bueno, entre ellos podemos nombrar primeramente reformar el artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, que protege a funcionarios de ser investigados por el Ministerio Público. En segundo lugar, eliminar la ley de inmunidad parlamentaria. Tercero, eliminar la ley especial para la gestión de asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social comunitarios y programas sociales. Tercero, reformas a la ley de privación de dominio que protege a funcionarios señalados de corrupción, ya que convertía la incautación en una medida preventiva y no definitiva. Cuarto, reforma al Código Procesal Penal que limita la capacidad del Ministerio Público para el comiso y secuestro de documentos y objetos relacionados a hechos ilícitos. Quinto, derogar las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas de noviembre del 2019, que limitan el accionar e independencia del Ministerio Público, ya que solo se podrá acceder a los documentos del Tribunal Superior de Cuentas mediante una orden judicial. Sin estas reformas, el poder de la CICI será únicamente testimonial, y a esto hay que sumarle la intención del gobierno de restarle autonomía a la CICI. Toda esta suerte de obstáculos que el gobierno está poniendo antes de llegar a la CICI permite previsualizar que muchos casos de corrupción no van a ser judicializados y terminarán siendo desestimados y engavetados por la justicia al servicio del actual poder gubernamental. Pero es probable que todo no esté tan perdido, pues existe un aliciente para un país mendigante que vive de las ayudas internacionales. Y es pues que como condición para que el gobierno de Honduras reciba ayudas económicas, debe mejorar en los índices de lucha contra la corrupción. Recordemos que la Cuenta del Milenio es un proyecto asistencial de los Estados Unidos que daría a Honduras unos $300 millones para reducción de la pobreza y proyectos de infraestructura, a los que el país no logra acceder desde hace más de 9 años, por bajos indicadores en libertad de información, libertades civiles, control de la corrupción y efectividad gubernamental, entre otros. El primer año de la presidenta Xiomara Castro será evaluado el próximo año, y el informe que salga en noviembre del 2023 será un buen indicador para que permitirá saber si Xiomara Castro se ha tomado en serio la lucha contra la corrupción y la mejora de la institucionalidad.
a la vez que permitirá saber si Honduras es reincorporada a la cuenta del milenio y así ser beneficiada de las cuantiosas ayudas de este programa. Sin duda, el mandato de Xiomara Castro tiene un reto importante e histórico en el combate contra la corrupción de cara a la ciudadanía hondureña y de los organismos internacionales. Pero para muchos analistas, el pesimismo impera, pues parece ser que el gobierno dirigido por Castro sigue escribiendo la historia de Honduras sobre los renglones torcidos de la decadencia política. Gracias por su generoso tiempo y atención.